No voy a gastar mucho tiempo en la introducción, solamente voy a hacer un breve repaso. Recordemos que la semana pasada lo dejamos a Pablo y a Bernabé en esta ruta romana. Ellos venían caminando por una ruta romana haciendo su primer viaje misionero. Y a medida que iban avanzando por cada ciudad se iban encontrando con mucha hostilidad, con mucha dificultad, ¿cierto? Vimos cómo empezaron a injuriarlos, empezaron a amenazarlos. Vimos que pasaron varios días en esta ciudad hasta que finalmente la presión hizo que ellos salieran de la ciudad y fue ahí donde nos quedamos la última vez, ¿sí? Pero el viaje no se detuvo, ¿sí? La intimidación de los judíos no desanimó al equipo de misioneros, ellos siguieron adelante y ahí en la última parte del capítulo 14 dejamos a Pablo y a Bernabé en las ciudades de Listra y Derbe, que eran ciudades de Licaonia, que esta es una región que actualmente se encuentra en lo que hoy sería Turquía, ¿sí? Hago solamente un paréntesis, si ven que me trabo mucho, si ven, viajé toda la noche, llegué hoy a la mañana de Buenos Aires, no dormí nada, así que estamos a media máquina, ténganme un poquito de paciencia. Es más, se me acaba de olvidar todo la predicación, así que me parece que voy a tener que leer mucho hoy. Vamos a dejar que el Espíritu Santo haga toda la obra hoy, ¿no? En realidad Él siempre la hace, pero hoy voy a tener que trabajar un poquito más. Y entonces se quedaron ahí, ¿no? Se quedaron en el entorno de Listra predicando el Evangelio, predicando y haciendo la predicación del Evangelio. Y fue ahí donde los dejamos, ¿sí? Ahora lo que vamos a leer a continuación es algo interesante porque a medida que nosotros lo vamos leyendo, nos vamos dando cuenta de que hay ciertas similitudes entre el comienzo del ministerio de Pablo y el comienzo del ministerio de Pedro. En el capítulo 3, por ejemplo, en el libro de los Hechos, vimos una situación muy parecida, que es la sanación de un cojo en el capítulo 3, ¿te acordás? Este hombre imposibilitado de los pies que estaba ahí hace mucho tiempo, que todo el mundo lo conocía, que estaba en el pórtico de Salomón y que él se acostaba, lo tendían ahí para recibir el favor, la ayuda de las personas. Y ahí va a actuar Pedro de forma milagrosa, con el poder del Espíritu para sanar a este hombre, y este hombre se va a parar. Y todos van a reconocer que es el hombre que tiene este problema de nacimiento y van a poner toda su atención en Pedro. ¿Para qué? Para escuchar la predicación, el mensaje que Pedro tenía para dar. Esa misma patrón ocurre acá en Hechos capítulo 14, versículo 8 al 18. Hay muchas similitudes entre la forma en la que actuaron Pedro y Pablo, y entonces, ¿para qué va a utilizar Pedro y Pablo esto? Bueno, para la proclamación abierta de la palabra, ¿cierto? Pero vamos a ver una divergencia acá entre la escena del capítulo 3 y la escena del capítulo 14, y vamos a arrancar directamente en los versículos 8 al 18. Y antes de comenzar me gustaría poner el título de la predicación, y voy a hacer algo que no suelo hacer. Te voy a dar todos los puntos ahora, y a medida que vayamos avanzando en la predicación los vamos a ir repasando. Pero el título de la predicación de hoy es Relato de un prófugo de la adulación. Relato de un prófugo de la adulación. Y este relato tiene en primer lugar el respaldo, en segundo lugar la respuesta,
En tercer lugar, la reacción. Y en cuarto lugar, la reivindicación, ¿sí? Relato de un prófugo de la adulación. Y vamos a ver el respaldo, la respuesta, la reacción y la reivindicación. Así que vamos a leer ahí en Hechos capítulo 14, versículo 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé, llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas se le ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo en tiempos fructíferos, llenando de su sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Así que en primer lugar, en esta mañana vamos a ver el respaldo. Mira, es interesante porque lo que Lucas está tratando de hacer con esta narrativa, o lo que está haciendo con esta narrativa, es hacer una descripción de cómo el ministerio de Pablo se fue desarrollando. En la primera sección del libro de los Hechos vimos la descripción del ministerio de Pedro. Ahora estamos viendo la descripción del ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo nos va a comunicar muchísimas lecciones muy valiosas para entender cómo un cristiano debería pensar, cómo un cristiano debería actuar, cómo un cristiano debería valorar, cómo un cristiano debería responder ante las diferentes situaciones que la vida puede llegar a atravesar. Pero en primer lugar, lo que tenemos que entender es que hemos visto un patrón ministerial en Pablo que no ha variado. Él ha optado por hacer un desarrollo ministerial donde la predicación de la palabra va a ser el centro de sus esfuerzos. Ahora, quiero decirte una cosa. Sé que muchos de ustedes o algunos de ustedes están hace poco tiempo acá o es la primera vez que venís acá. Quiero decirte que una de las cosas que vas a encontrar en esta iglesia, por convicción bíblica, es la abundante cantidad de tiempo que gastamos en la exposición bíblica. Te lo quiero anticipar y te quiero explicar por qué razón lo hacemos así. Entendemos que las Escrituras y la proclamación pública de las Escrituras en el entorno de la iglesia local constituyen una de las herramientas más efectivas que Dios ha diseñado para cambiar nuestros propios corazones, para traer convicción, para corregir nuestra mente, para traer dolor frente al pecado, para traer nuevos frutos de arrepentimiento, para establecer nuevos patrones de vida. Todo eso viene coordinado principalmente por el acto de la predicación. Ahora, fuimos viendo que desde que ellos llegaron a Pergue, que fue un lugar muy difícil, muy peligroso, fueron avanzando en su ministerio y fueron estableciendo estrategias ministeriales. Iban a las sinagogas, predicaban el mensaje sin alteración, sin adaptarlo, sin preocuparse si la gente que los iba a escuchar les iba a gustar su mensaje o no. Simplemente hablaban en el nombre de Dios y esto generó el rechazo de parte de los judíos. Y esto hizo que fueran expulsados de Antioquía de Pisidia, hizo que en Listra, ¿cierto?, fueran perseguidos y ahora van a encontrarse acá en Iconio y en Derbe, ¿cierto? En Iconio fueron expulsados y ahora están en Listra y en Derbe. Ahora, van a llegar a este lugar, van a llegar a esta ciudad y esta ciudad va a ser muy importante para el ministerio de Pablo.
por múltiples razones. Mira lo que ocurre. Ellos están predicando la palabra y ahora el Señor va a respaldar el ministerio de Pablo, otorgándoles una escena donde ellos van a poder administrar un poder que no es de ellos, es de Dios, y van a hacer un milagro, y este milagro va a hacer que todas estas ciudades, ciudad de Listra y Derbe y algunos poblados de alrededor, pongan toda su atención en estos dos hombres. Pongan toda su atención en estos dos hombres. Claramente lo que ellos venían experimentando hasta este punto fue rechazo, persecución, opresión, ¿cierto? Esto fue lo que venía ocurriendo. Y de repente, como todo ministerio fiel, el Señor sale a relucir, sale detrás de ellos a respaldarlos. Ahora, todo ministerio fiel que es respaldado por Dios va a tener que enfrentar una serie de tentaciones, y acá vamos a encontrar un modelo claro de cómo enfrentar esas tentaciones. Mira, en primer lugar tenemos que entender algunas cuestiones del texto. Ahí dice, cierto hombre de Listra. Lo primero que tenemos que entender es dónde queda Listra. Hasta este punto Pablo ya ha pasado por Creta, por Perge, por Antioquía, por Iconio. O sea que estamos hablando que desde que Pablo salió de Antioquía de Siria y llegó hasta este lugar, han caminado 1.200 kilómetros. 1.200 kilómetros. Eso es una cantidad muy larga. Es más, creo que de Buenos Aires es la distancia que hay entre el obelisco y la ciudad de San Miguel de Tucumán, si no estoy mal. Son 1.200 kilómetros. O sea, lo que tenés que imaginarte es que en el lapso de algunos meses, estos hombres, convencidos por el amor a Dios, convencidos por la gloria del Señor, por el avance del Evangelio, han empezado y han emprendido un viaje de 1.200 kilómetros, prácticamente casi toda esta distancia caminándola. Ya hemos hablado un poco de qué ellos han encontrado en estos 1.200 kilómetros. A un punto tal que, ¿te acordás esa escena donde ellos estaban saliendo de Creta, llegando a de lo que hoy sería Atalía, y en el sur de Turquía? ¿Te acordás que hablamos de esas montañas escarpadas, llenas de cuevas, donde habían ladrones, donde habían amenazas, donde Juan Marcos se sintió intimidado y finalmente les abandonó? Bueno, todo este es el tipo de cosas que ellos ya han atravesado, pero para llegar acá, a esta ciudad, a Listra, estamos hablando de 1.224 kilómetros de viaje. Listra era una ciudad que pertenecía a la provincia romana de Galacia. Cuando vos estás leyendo la carta de Pablo a los Gálatas, él está pensando en esta gente. Era una ciudad que también se encontraba atravesada por la vía Sebaste, que es la vía que ellos están desarrollando, ¿cierto? Pero a diferencia de Iconio, que era la ciudad de donde salió Pablo, ¿sí? Listra era una de las ciudades más rurales que había en aquella región, ¿sí? Era un clima mucho más árido y con mucho menos influencia de parte de los griegos, ¿sí? Esta ciudad fue significativa para el ministerio de Pablo porque fue en esta ciudad donde él va a conocer a un joven que se va a llamar Timoteo, y va a conocer su familia también. Y Timoteo se va a convertir más adelante en el discípulo más fiel que Pablo va a encontrar. Ahora, este pasaje no te lo podés olvidar. Cuando lleguemos al capítulo 16, 2 capítulos más adelante, vamos a hablar de la vida de Timoteo. Y cuando vos pienses en la fe de Timoteo, tenés que entender lo que él vio en la fe del Evangelio cuando él se convirtió. Yo estoy seguro que fue en este viaje misionero donde Timoteo, su mamá y su abuela, finalmente, como personas que estaban aguardando en el Señor, la predicación del Evangelio llegó y ellos pudieron convertirse al Señor. Ahora, lo primero que va a hacer Lucas cuando llegamos al relato de Hechos capítulo 14, versículo 8, es ponernos un personaje principal, y es un personaje que va a ser un cojo, ¿cierto? Nos va a poner la mirada, nos va a poner la atención ahí. Ahora es interesante porque Lucas nos va a dar información médica acerca de este hombre. Lucas, además de ser un historiador, él es un médico, y entonces él te va a poner 3 razones o te va a dar 3 descripciones que ocurrían con el estado de salud de este hombre, ¿no? Aparentemente este hombre tenía 3 problemas. El primer lugar era no tenía fuerza en sus piernas. Este problema venía de nacimiento y lo que hacía era que no podía ponerse de pie. Estos son los 3 elementos que describe Lucas
ahí en el versículo 8, ¿no? Era imposibilitado de los pies, carencia de fuerza. La palabra griega que utiliza ahí Lucas para describir a este hombre es directamente sin fuerza o sin poder, ¿sí? Él no tenía poder, él no tenía ningún tipo de facultad para ponerse de pie por sus propios medios. Era cojo, ¿sí? Esta terminología era una terminología, o la palabra que utiliza acá es la más apropiada. Lo que implicaba era que este hombre, al no tener fuerza en sus pies, seguramente para poder desplazarse de un lugar a otro, era llevado o arrastrado. Cuando vos te imaginas una persona en esta condición, seguramente lo que te imaginas es una persona sentada en una silla de ruedas, pero tenés que acordarte que en ese entonces no habían sillas de ruedas. Entonces, ¿cómo se desplazaban los cojos? Una persona que era lisiada de las piernas. Bueno, generalmente lo que hacían eran poner varios mantos en el piso y lo que hacían era arrastrarlo a esa persona. Entonces era una persona que tenía seguramente mucho polvo en su cuerpo, era una persona que estaba muy lastimada por el piso árido, no habían calles, la zona era árida. Además, esta región de Turquía suele tener también altas temperaturas. Entonces este hombre vivía una vida muy precaria, ¿no? Y como última descripción, este problema lo tenía desde el día que él nació. La expresión que utiliza Lucas ahí es desde la matriz, o sea, desde el vientre de la mamá. Cuando él nació con esta discapacidad. Entonces tenemos a este hombre, ¿cierto?, ahí como el personaje principal. Ahora, ¿qué va a ocurrir, no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, quiero que te pongas por un momento en el lugar de Pablo y de Bernabé, ¿no? ¿Cómo te sentirías vos después de caminar 1200 kilómetros en los últimos meses? Sumemos un elemento más también a esto. ¿Te acordás lo que vimos en Gálatas, en el libro de Gálatas? ¿Cuál era la condición de Pablo? Él estaba enfermo, ¿te acordás? Él tenía un problema médico también. Todo esto que nosotros estamos leyendo acá, todo lo que estamos leyendo desde el principio del capítulo 14, tenemos que leerlo a la luz de que Pablo hizo todo este primer viaje, estos 1200 kilómetros caminando, estando enfermo, ¿cierto? Y cuando él llega a estas ciudades, la gente lo escuchaba, pero él estaba con una condición de salud que no era la mejor, ¿sí? Pablo estaba vestido de debilidad. Ahora, 1200 kilómetros, estando enfermo, uno de tus integrantes del equipo se te fue, ahora eran 3, ahora solamente hay 2. Cada ciudad donde vos has venido predicando el evangelio con un entusiasmo, con un compromiso, con una expectativa de que la gente te escuche, lo que has encontrado es rechazo, es persecución, es insultos. Todo esto es lo que venís encontrando y de repente va a desarrollarse esta escena y el Señor por primera vez va a actuar de una manera en el ministerio de Pablo y de Bernabé diciéndoles: estoy con ustedes. Entonces esto pareciera que va a traer alivio al corazón. Uno está esperando que pase algo así, ¿no? Después de la enfermedad, después de las distancias, después de la oposición, después del rechazo, después de la calumnia, después de todo eso, el hecho de que Dios haga un milagro así sería un bálsamo para el corazón de estos hombres. Entonces por eso estamos hablando del respaldo. Mira lo que ocurrió en este momento. Escuchó de Pablo hablando, ¿cierto? Estoy viendo la traducción. Oyó hablar a Pablo, ¿no? Es interesante el orden en la forma en la que Lucas organiza acá su relato, porque en primer lugar va a decir, el primero escuchó, y después que dice que tenía fe para ser salvado, ¿cierto? Para ser salvado. En primer lugar, lo que tenés que imaginarte es que toda esta escena se está desarrollando en el entorno de la predicación. Ahora, quiero dar algunos detalles también. Es el primer lugar del primer viaje misionero donde se ve que Pablo no llega a una sinagoga. Es la primera ciudad donde se ve que Pablo no llega a una sinagoga, sino que llega directamente a predicarlo a los gentiles. ¿Por qué razón? Bueno, había una conexión muy profunda entre Iconio, Derbe y Listra. Si vos pensás lo que pasó en Iconio, ya allá los habían expulsado de la ciudad. Seguramente las sinagogas cercanas a Iconio ya estaban al tanto de estos dos hombres. Ya había ocurrido en Antioquía de Pisidia, de ahí habían salido personas que iban detrás de Pablo y de Bernabé, difamándolos, llegan a Iconio y ya cuando se encuentran en Listra ya no hay una sinagoga que los reciba. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Se abocan directamente a los gentiles. Entonces, cuando vos te imaginas a Pablo predicando acá en esta ciudad, él no está en una sinagoga, él está frente a un entorno totalmente pagano.
Son personas que nunca escucharon de Dios, son personas que no tienen una noción de Dios, son personas que no tienen una perspectiva de quién es Dios. Acá Pablo no está lidiando con personas que están vinculadas con el Antiguo Testamento, son personas que no tienen ni una sola idea acerca de esto. ¿Sabes lo desafiante que es eso? Hace unos días atrás estábamos con Gonzalo, fuimos a visitar a una familia en la ciudad de Córdoba, capital. Y vos decís, bueno, este tipo de realidad es difícil de imaginarse porque nosotros vivimos en una cultura occidental, en una cultura que ha sido cristianizada. Entonces, imaginarnos nuestras vidas como la vida de estos paganos, de este entorno del primer siglo, es algo que es muy difícil para nosotros, pero no quiere decir que no ocurre en nuestro entorno. Y me acuerdo que estábamos con Gonzalo visitando esta familia allá en Córdoba y ellos tienen un ministerio con sordos. Claro, y cuando nos empezaron a explicar el desafío de trabajar con sordos, sordomudos, ellos, por ejemplo, cosas como la lectura que nosotros aprendemos a hacer está asociada con el desarrollo de lo que nosotros escuchamos. Nosotros leemos y asociamos palabras. Al no tener la capacidad de escucharse, muchos de ellos no saben leer, no saben desarrollar la capacidad de la lectura, entonces nunca han leído las Escrituras. Ahora, de repente, ellos aprenden un lenguaje que es un lenguaje de señas, pero ese lenguaje de señas está diseñado simplemente para, en muchas formas, sobrevivir. Ahora, cuando ellos empezaron a hacer este ministerio con los sordos, habían un montón de conceptos que no tenían forma de cómo explicarlos directamente porque no habían señas que comunicaran ideas como, por ejemplo, la Trinidad. No había una seña para la Trinidad. Y entonces tuvieron que esperar mucho tiempo y oraron al Señor porque ellos no podían imponer una seña. Tenían que esperar a que esa seña surgiera del vocabulario de ellos. Y entonces en un momento, un día, apareció una seña y entonces todos entendieron la seña y ahora empezaron a hablar acerca de la Trinidad. Hay gente en nuestro entorno que no tiene ni idea de una noción de Dios, más allá que el testimonio interno que Dios ha dejado en cada ser humano. Entonces, Pablo ahora está lidiando con un escenario totalmente distinto. No es un entorno judío, no son gente que tiene una noción de Dios. Es un entorno totalmente distinto. Entonces él está ahí, este es el entorno donde Pablo está predicando. Pablo está predicando en un entorno donde todos no tienen ninguna noción de Dios y la mayoría de ellos son paganos, sacrifican animales a deidades que vienen primariamente del mundo griego. Si alguna vez leíste mitología griega, sabes a lo que me estoy refiriendo. Y entonces ese es el entorno donde él está. Y de repente, entre la audiencia donde Pablo está predicando, él ve en toda esa audiencia una sola persona. Ve a un hombre lisiado, ve a un hombre imposibilitado de los pies. Él está tirado en el piso. Pero este hombre está escuchando. Y me encanta la forma en la que Lucas organiza su texto, porque él dice primero que, en primer lugar, él oyó hablar a Pablo. Y volvemos al mismo principio. Volvemos al principio de que para poder desarrollar una fe salvadora, para poder desarrollar una fe que realmente te vincule con Dios, lo primero que necesitas es oír la palabra. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Porque esto formó parte de la idea, de la mentalidad de los apóstoles del primer siglo. Esta es la enseñanza apostólica. Mira lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Acá hay un problema. Acá Pablo está presentando un problema. Romanos 10, 14. ¿Cómo van a poder invocar en el nombre de Dios? Esta es la pregunta. Del cual no han creído. Primero, para poder invocar el nombre de Dios se requiere una fe salvadora. Pero mira, el argumento de Pablo, o la pregunta de reflexión de Pablo sigue avanzando. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, él está yendo de más a menos. Primero se necesita fe, pero para que haya fe, primero necesitan oír. Y antes, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Se necesita un predicador. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Esto es muy importante, porque acá lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: para que se pueda desarrollar fe salvadora, primero lo que tiene que ocurrir es alguien que sea enviado
que predique la palabra con fidelidad y que la persona pueda oír. Sin oír la palabra no puede desarrollarse la fe. Ahora, quiero decirte una cosa, eso no solamente es una realidad para la conversión del alma, eso además es una realidad para la santificación del alma. Lo que vos más necesitas para poder ser una persona que se amolda a la imagen de Cristo, que va hacia el camino de la perfección, que adquiere herramientas para poder crecer en el camino de la fe, lo que más necesitas es poder oír la palabra. Eso es lo que más necesitas. La provisión de la fe necesaria para poder vencer en nuestra lucha en contra del pecado requiere fe. Y el argumento es el mismo. ¿Cómo van a creer si no hay quien oiga? ¿Cómo van a oír si no hay quien predique? ¿Cómo va a haber alguien que predique si no es enviado? Se requiere estar expuesto al acto de la predicación para poder desarrollar fe salvadora y transformadora. Y entonces Lucas entiende eso y por esta razón pone en este orden el desarrollo de los eventos. Primero, ¿qué hace? Oye a Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Fija en él sus ojos. Esta fijación es una fijación interesante, porque es la misma fijación o es la misma palabra con la que en Hechos capítulo 3, versículo 2 al 10, Lucas describe cómo Pedro, fijando en él la mirada, le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y entonces ahí él se levanta, ¿no? Entonces hay una fijación de parte del apóstol sobre el cojo, al igual que Pedro. Sigamos en el texto. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a valorar es lo que Pablo valoró en este hombre. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo fijara atentamente sus ojos en la vida de este hombre? Bueno, ahí lo va a decir el texto, que es lo que él encontró, y viendo que tenía fe. Te digo una cosa, esto es algo valioso, porque cuando nosotros como ministros de Cristo estamos trabajando en la obra del Señor, una de las cosas más valiosas a encontrar en la vida de una congregación, algo donde nosotros deberíamos poner los ojos, debería ser en aquellas personas, aquellos individuos que están desarrollando fe real hacia el Señor. Es interesante porque Pablo no vio las capacidades de este hombre, porque no tenía capacidades. Él no vio el potencial de este hombre, porque este hombre estaba limitado por sus posibilidades. Pablo no estaba viendo el carisma de este hombre o la apariencia de este hombre, porque estaba revolcado en la tierra y estaba lleno de heridas. Este era un hombre que seguramente en el entorno de una cultura helenizada, como era la cultura de Listra, era un hombre menospreciado por todos. Entonces, ¿qué es lo que hace que Pablo se fije en él? Este acto, este elemento, este tesoro, y es la fe. ¿Sabes una cosa? Nosotros como cristianos debemos atesorar cuando una persona está desarrollando fe en Cristo, cuando una persona está desarrollando fe en las Escrituras, cuando una persona está desarrollando fe en las promesas de Dios, y el desarrollo de esa fe hace que su vida sea una vida sobresaliente espiritualmente. ¿Sabes una cosa? Pablo no fue un hombre que anduvo buscando el carisma de las personas, ni el recurso de las personas, ni el potencial de las personas. ¿Sabes qué hacía que Pablo fijara los hombres sus ojos en un hombre o en una persona? La fe de esa persona. Y eso es lo que nosotros más debemos atesorar en la vida de la iglesia. Cuando encontramos personas que están viviendo realmente una vida de fe. Personas que no están tratando de construir una vida llena de seguridades, sino son personas que están confiando constantemente en el carácter y en los atributos de Dios. Están confiando en las promesas de Dios. Están confiando en la palabra de Dios. Y entonces cuando Pablo está predicando de alguna manera sobrenatural, el Señor le muestra que de toda esa audiencia, este hombre tiene fe. Y cuando encuentra esa fe, ¿cierto? Entonces esto hace que Pablo fije en él sus ojos. Ahora, es interesante porque la palabra que vos tenés ahí en la Reina Valera, la última palabra del versículo 9, es la palabra sanado, ¿cierto? Pero la palabra griega que pone acá Lucas es la palabra sozo, que es de donde viene la palabra soteros, ¿cierto? Que es donde viene el concepto de soteriología, tiene que ver con salvación, ¿sí? La palabra sozo
mayormente en las Escrituras está asociada con la salvación de las personas. Entonces, lo que Pablo está viendo en él no es que este hombre está desarrollando fe y pensando de que Pablo es un milagrero que va a poder sacarlo de esta condición. No, eso no es lo que está pasando. Pablo está exponiendo por medio de la predicación de la palabra la real condición del alma de este hombre que está ahí lisiado. Él se está viendo pecador. Él está siendo confrontado con el mensaje y él ahora está pudiendo desarrollar una fe en el Dios que este hombre está predicando. Él está confiando en que esta persona de la cual Pablo está hablando, que es ese Salvador que murió en la cruz, que se hizo hombre, que resucitó al tercer día, es digno de confianza. Y entonces Pablo puede detectar esto. Y entonces lo que Pablo detecta por una capacidad sobrenatural que ya no está en vigencia hoy, es este tipo de fe. Es la fe que salva. Es la fe para salvación. Entonces, este hombre no está pensando en una sanación física, él está pensando en que este mensaje puede salvar la condición de mi alma. Entonces, lo que Pablo ve es esto: él tiene la condición para ser salvado. Es esta la fe que él está encontrando. Aunque el traductor ahí te puso sanado, y lo que te imaginas al leer esa palabra es ese concepto, es ser restaurado físicamente. En realidad, la palabra que se está utilizando acá es para hablar de salvación del alma. Ahora, es interesante porque tengo que hacer un paréntesis acá. ¿Cómo fue que Pablo hizo para ver esta fe en él, no? Ahora, vos sabés que en la primera etapa de la iglesia, el Señor había capacitado a la iglesia con una serie de dones milagrosos por algunas razones. La primera y la principal, porque la escritura del Nuevo Testamento no había culminado, no había terminado, estaba en proceso, ¿sí? Y todos los elementos que la iglesia necesitaba para formarse, para establecerse, para defenderse, requerían de ciertas habilidades milagrosas, como por ejemplo poder discernir espiritualmente la intención de una persona. Entonces, ese tipo de capacidades las vimos en Hechos capítulo 5, cuando Pedro pudo discernir de que Ananías y Zafira los estaban engañando con lo que ellos estaban haciendo. La trama que habían hecho, ¿te acordás de esa historia? Eso es una capacidad sobrenatural. Esa capacidad sobrenatural fue apagándose con el tiempo, en la medida que las Escrituras terminaron, ¿cierto? Cuando las Escrituras se terminaron en el libro de Apocalipsis, estos dones milagrosos fueron menguando y ya para el primer siglo, finales del primer siglo, casi no estaban presentes. Para el segundo siglo, vos no encontrás menciones de estas capacidades milagrosas en el entorno de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya estaba la palabra. Pero en este momento no estaba la palabra. Estamos hablando de que acá recién se estaban estableciendo las primeras iglesias. Entonces, muy probablemente para este momento, no estoy seguro si la primera carta del Nuevo Testamento, que fue el libro de Santiago, ya había sido escrito. Entonces, a la luz de esa realidad, está empezando una nueva etapa, está empezando una nueva dispensación, una nueva era. Dios en esa primera etapa de esa nueva era capacitó con ciertas capacidades milagrosas a estos hombres, la capacidad de poder sanar personas, la capacidad de poder discernir el espíritu, la capacidad de hablar idiomas y lenguajes que eran entendibles a otras personas de otras naciones. Pero a medida que la palabra fue confeccionándose y terminándose, esto se fue apagando. Pero acá estaba en vigencia. En este momento estaba en vigencia, y entonces Pablo puede ver a este hombre y puede discernir que él tiene fe salvadora. Y al encontrar esa fe salvadora en medio de ese mar de personas que están siendo expuestas al mensaje de Pablo, Pablo encuentra solamente fe salvadora en este hombre lisiado de los pies. Pero además de eso, pudo discernir que el Señor quería salvarle, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Mira lo que dice el versículo 10. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Es interesante porque acá la palabra que está utilizando Lucas para describir lo que Pablo estaba haciendo es un grito, es un clamor, ¿cierto? Y entonces esto seguramente lo que nos indica es que entre Pablo y el cojo, él no estaba al frente de la audiencia que estaba escuchando su mensaje. Probablemente él estaba atrás. Él tuvo que gritar para que el cojo pudiera escucharlo. Él está fijando sus ojos en el cojo y él tiene que gritarle para que él escuche su mandato.
Y entonces el mandato va a consistir en esto: levántate, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver con esos supuestos milagros que hoy vemos en esas iglesias donde las personas se paran de la silla de ruedas y están temblando, ¿cierto? No, esto fue un verdadero milagro. Este hombre, la palabra que utiliza acá el texto griego es que él saltó, ¿no? Un hombre imposibilitado de los pies, un hombre que había nacido desde el vientre de su madre, que nunca había caminado, que nunca había podido dar un paso en su vida, de repente ahora salta. Entonces él salta y empieza a caminar, ¿no? Él empieza a caminar. Esto fue inmediato, esto fue absoluto, no hubo duda de esto, ¿no? Me encanta lo que comenta F.F. Bruce con respecto a este pasaje. El hecho de que este hombre cojo tenía fe se demuestra por su obediencia inmediata a la orden de Pablo de ponerse de pie. Saltó sobre sus pies y se sostuvo caminando por primera vez en su vida. Y entonces acá pasa este milagro. Y con este milagro viene un bálsamo. Porque estos dos misioneros vienen, como diríamos en Argentina, a los palos. En el rechazo, en el oprobio, en la persecución. Y de repente Dios se para detrás de ellos en un entorno muy difícil y hace este milagro. Y este milagro le va a decir algo muy interesante a Pablo y a Bernabé: yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Es el respaldo. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta. Vamos a ir al versículo 11. Mira cómo fue la respuesta de las personas frente a este milagro. Entonces, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, ¿sí? Acá tenemos la palabra muchedumbre, ¿no? Esto nos deja ver que la palabra griega que está utilizando acá Lucas, que refiere a la muchedumbre, que es una palabra, la palabra okloi, ¿cierto? Está refiriéndose esta palabra se utiliza para hablar de que había muchísima gente. No era poca gente la que había ahí. Seguramente Listra no era un lugar muy grande, no era un lugar muy densamente poblado, pero lo que seguramente debemos imaginarnos es que pequeños poblados, como en una zona agrícola, mucha gente había viajado para escuchar el mensaje de Pablo y de Bernabé. Ahora ellos están ahí predicando y había una multitud, y la multitud de repente escucha el mensaje, pero solamente uno es el que está desarrollando fe salvadora, y ahora todos miran a este hombre cojo que salta, que todos conocían. En un pueblo chico todos se conocen, ¿no? Si vos sabés quién es el cojo del pueblo en Antioquia, si está en Antioquia, sabes quién es, ¿no? Y ahora todos lo conocen, todos lo han visto, desde chiquito lo han visto tirado en el piso, ¿cierto? Todos saben quién es este hombre, nunca pudo salir del pueblo, no sabe caminar, está limitado económicamente, todos saben quién es él. Y la muchedumbre pone los ojos en este hombre y mira la reacción. Y acá lo que vamos a ver es la reacción natural en un contexto pagano. Un milagro en una cultura como la de Listra podría naturalmente traer una reacción como la que se describe acá. Claramente, no todos estaban creyendo en el mensaje de Pablo. Claramente, por la reacción que podemos ver acá, no había una multitud de personas respondiendo en arrepentimiento a lo que Pablo estaba diciendo. Solamente tenemos el registro de que en toda esta muchedumbre, este hombre cojo es el único que está desarrollando fe salvadora. Pero mira la conclusión a la que llegan. Ellos empiezan a decir en lengua licaónica, y acá tenemos que hacer una salvedad. Acá Lucas te pone de que ellos están hablando en un idioma que probablemente ni Bernabé ni Pablo pudieron entender. Ellos empezaron a hablar en su lengua. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ahora, esta respuesta es una respuesta con la que hay que tener cuidado, porque si los que están ministrando la palabra tienen la intención de predicar la palabra para aprovecharse de la audiencia a la que están ministrando, este es un escenario propicio para una persona así. Estos hombres ven el milagro y no logran discernir que esto solamente es un acto de respaldo al mensaje que ellos están diciendo.
Y lo que hacen es asociar el milagro a pensar que ese poder con el que ellos estaban haciendo eso venía de estos hombres. Ellos no estaban entendiendo lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, estos hombres están haciendo o están creando y están alentando un sistema de adoración falso. Entonces ellos dicen, estos hombres son semejanza de dioses, ¿cierto? Pero que se parecen a nosotros. Ahora, esto en la mente de un griego era algo totalmente extraño. Esto era una afirmación totalmente extraña. Porque los griegos creían en su sistema religioso que todos sus dioses estaban totalmente separados de ellos en el Olimpo. Y todo el sistema sacrificial que había para los diferentes dioses griegos eran intentos para poder apaciguar la ira de ellos. Entonces, por ejemplo, si vos eras un mercader de un navío y tenías una nave, un barco, y tu negocio era transportar personas o cargas, seguramente tu dios era el dios del mar. Y lo que hacía la gente era hacer sacrificios al dios del mar porque ellos creían que los dioses estaban en una actitud constante de rechazo hacia ellos. Y lo que hacían era constantemente hacer sacrificios para ganar el favor de ellos. Ahora de repente estos hombres están pensando de que sus dioses tienen la semejanza, no están diciendo que son hombres, tienen la semejanza de hombres. Entonces esto es una situación muy provechosa para una persona que es oportunista. Esto es un sistema de adulación en la máxima expresión. Esto es lo que está pasando acá. Ahora, ¿de dónde sale esta idea? Bueno, hay un poema del primer siglo, escrito por un escritor que se llamaba Ovidio, y mira lo que dice Kistemaker con respecto a esto. Es probable que su reacción haya sido inspirada en la leyenda según la cual Zeus, jefe de los dioses, y Hermes, mensajero de los dioses, habían visitado una área en la provincia de Frigia, un lugar muy cercano de donde Pablo estaba acá. Pero los residentes locales se habían negado a recibirles. Al fin, unos ancianos les dieron la bienvenida en su humilde vivienda. Los dioses entonces, agradecidos por la hospitalidad, recompensaron generosamente a los ancianos, transformando su vivienda en un templo y, a pedido de los propios ancianos, transformándolos en sacerdotes de aquel templo. Por otra parte, los dioses castigaron al resto de la gente destruyendo sus hogares. La leyenda aparece en la producción literaria del poeta romano Ovidio, quien vivió en el 43 a.C. al 17 después de Cristo, y quien llamó a los dioses por sus nombres latinos Júpiter y Mercurio. En realidad, en el texto griego no aparece el nombre ni Júpiter ni Mercurio. Es una asociación que hace el traductor. La palabra que tenemos en el texto griego es la palabra Zeus y la palabra Hermes. Son los dos dioses griegos que se están describiendo acá. Entonces, probablemente lo que está pasando es lo siguiente. Pablo está predicando el evangelio puro y sin mancha junto con Bernabé, ¿cierto? Pablo es el que está teniendo ese rol de protagonismo. Pablo es un hombre débil, aunque él es el orador, él está enfermo. Él es de una apariencia apocada, muchos creen que era de baja estatura, y la asignación a Zeus, a Bernabé, es probablemente porque él tenía una apariencia totalmente distinta, o era mucho más imponente en su apariencia, ¿no? Entonces, seguramente esta leyenda o este poema que rondaba en esta zona, que formaba parte de ese sistema de creencias falso, ellos ataron y unieron, en vez de prestar atención a la predicación que estaban dando Pablo y Bernabé, ellos trajeron a su memoria este texto y lo asociaron. Y entonces lo que ellos ahora están pensando es, para recibir el favor de los dioses, tal como le pasó a estos ancianos, nosotros debemos recibirlos con todo lo que tengamos. Ahora imagínate eso. ¿Qué harías vos si estuvieras en una ciudad donde sabes que todas las personas de esa ciudad estarían dispuestas a darte todo lo que vos quieras? Dinero, recursos, fama. ¿Qué harías vos frente a esa situación? Porque eso es lo que está pasando acá. La creencia de estas personas están poniendo a Pablo y a Bernabé en una situación de mucho beneficio. Ahora, una de las cosas que nosotros nos enseñan estos textos es que como ministros del Señor tenemos que aprender a lidiar con la falta de criterio de las personas. Justo estaba hablando con Shi, que muchas veces en el ministerio
las personas están dispuestas a hablar o están dispuestas a hablar de su corazón, pero no están dispuestas a hablar de sus criterios. Pueden decirte estoy pecando con la ira, pero no están dispuestos a cambiar los valores que muchas veces motivan la ira o los escenarios donde se desarrolla la ira. Están dispuestos a decir sí, soy pecador, pero no estoy dispuesto a cambiar mi estructura mental. Entonces estas personas están haciendo una sopa teológica entre lo que Pablo estaba diciendo, tratando de hacer convivir el evangelio con sus creencias y tratando de hacer una actividad sincretista ahí que no tenía ningún tipo de sentido. Ahora, mira lo que ellos van a hacer. A Bernabé lo van a llamar Zeus, bueno, ahí dice Júpiter. Recuerda que el nombre Júpiter, vos tenés que recordar la historia. ¿Te acordás que siempre se habla de que los romanos conquistaron con la fuerza a los griegos? Pero los griegos conquistaron con su intelecto a los romanos. Hay una influencia muy grande de los griegos hacia los romanos, a pesar de que los griegos ya no están dominando el imperio, lo están dominando los romanos. Entonces los romanos lo que hicieron fue utilizar el mismo sistema, adoración falso, los mismos dioses, solamente que con nombres distintos. Entonces cuando vos ves Júpiter ahí, está pensando en el dios griego Zeus, y cuando estás pensando en Pablo o en Mercurio, estás pensando en el dios Hermes. El dios Hermes es es el dios del discurso, es de donde se deriva la palabra hermenéutica. Hermenéutica viene del dios Hermes, ¿cierto? Es esta palabra que vemos acá. Y se le asigna esta deidad a Pablo porque él era el que llevaba el discurso, él era el predicador, ¿cierto? Ahora, el sacerdote de Júpiter o el sacerdote de Zeus estaba frente a la ciudad. Bueno, ahí la palabra templo en el original no aparece, pero se entiende de que lo que están haciendo es toda una treta para poder seguir escuchando lo que está pasando. La imagen que tenés que crear en tu cabeza es, Pablo sigue predicando, la gente está respondiendo y está hablando entre sí en lengua licaónica. Pablo sigue haciendo su ministerio, ellos ven el ministerio de Pablo, ven el milagro del cojo y ellos están diciendo, es Zeus, es Hermes, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer sacrificios, ¿cierto? Entonces el sacerdote de Zeus va a la puerta de la ciudad y trae toros y guirnaldas a las puertas, ¿cierto? Y de repente viene la muchedumbre con todo esto. Pablo no vio venir esto, ni Bernabé tampoco. Pablo no vio venir esto. Y ahora la gente está pensando en esto, ¿no? Este es el escenario menos deseado para Pablo y para Bernabé. En primer lugar, porque no entendieron el mensaje que estaban predicando. No olvidemos que este milagro se desarrolla en el contexto de la predicación de la palabra. En segundo lugar, confundieron su verdadera identidad de siervos con la identidad de deidades falsas y míticas. Y en tercer lugar, tenían la atención de todo el pueblo, pero esta atención fue dada para ofrecerle favores y sacrificios. Horrible, horrible. Es horrible. Ahora, hasta este momento Satanás, el enemigo, había tratado de frenar el ministerio de Pablo por medio de la predicación. Y ahora lo que iba a hacer era atacarlo por medio de la adulación. ¿Te acordás la tentación del Señor Jesucristo? ¿No fue el mismo patrón? ¿No fue lo mismo que trató de hacer Satanás con el Señor? Cuando trató de incitarlo a que se entregara a sus deseos y a sus necesidades corporales, y cuando no lo pudo hacer, lo llevó al pináculo del templo, y ¿qué hizo? Si te postrares, todo esto será tuyo. ¿Te acordás? ¿No es el mismo problema que ocurrió con Adán y Eva? Si ustedes comen, ¿qué va a pasar? Van a ser iguales a Dios, a Dios. Vos decís, bueno, Felipe, pero yo no creo que tenga una tensión con ese problema, porque yo no tengo en mi mente el querer ser como Dios. ¿Sabes una cosa? Es una gran mentira. Todos nosotros, en nuestro ADN, acá en este salón, tenemos una tensión en nuestro corazón por querer continuamente usurpar el lugar de Dios. Continuamente. Cuando vos, por ejemplo, estás pensando en la tensión que hay en tu corazón cuando hay desconfianza hacia la provisión de Dios, es porque vos estás usurpando el lugar de Dios como proveedor y no confías en Él y pensás que la mejor forma para poder proveer para los tuyos es desesperarte en ansiedad para poder proveer. O te digo una cosa, cuando estás trabajando en la vida de una persona,
Cuando estás trabajando en la vida de una persona y vos no ves fruto aparente y te desesperas y te enojas con la persona, ¿sabes por qué te enojas? Porque vos pensás que lo que vos estás haciendo debería ser suficiente para que esa persona cambie. Tu discipulado, tu consejería. Pero ¿sabes una cosa? Es una obra que solamente Dios hace en el corazón. O sea, al final del día, cuando vos estás enojado y estás frustrado porque tu aconsejado no está avanzando, ¿sabes por qué te frustras? Porque pensás que Él debería cambiar por tus acciones, por tu obrar, cuando en realidad es algo que Dios solamente hace. Te digo, y hay múltiples formas en las cuales nosotros tenemos esta tensión en nuestros corazones. Y esta es una situación de tentación para Pablo y para Bernabé. Pero vamos a ver cómo continúa este relato. Porque ya vimos el respaldo de Dios, un ministerio fiel tiene el respaldo de Dios. Y frente a ese respaldo siempre va a haber una respuesta. ¿Cómo va a responder la gente? Ojo con la adulación. Ojo con la adulación, ojo con la adoración falsa. Porque aquí estamos viendo la adoración falsa. Pero vamos a ver ahora la reacción de los discípulos. La reacción de los discípulos, ¿no? Mira lo que dice el versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Mira, evidentemente alguien vino y le trajo la noticia. Ellos estaban haciendo toda esta trama en su lenguaje, en esta lengua licaónica. Ellos estaban ahí ideando, asociando, imaginando, organizando, orquestando todo un sistema de adoración falsa. Y ahora de repente ellos llegan y ya tienen los toros, ya tienen toda la fiesta preparada. Y entonces Pablo podría decir, uy, qué bueno. Se confundieron un poquito, pero para no generar una tensión con ellos, vamos a recibirles el regalo y así después sí les damos el mensaje. Porque si no, mira todo el esfuerzo, trajeron sus mejores toros. Vamos a tratar de hacer algo como para que no se ofendan, porque mira toda la fiesta que desplegaron. Eso es una muestra de favor, ¿cierto? Después de todos los kilómetros que hemos caminado, después de mi enfermedad, después del rechazo, después de la calumnia, después de las acusaciones, después de la persecución. Creo que este es un momento que Dios ha traído, claramente, ¿no? Dios trajo este momento y ahora vamos a aprovechar esta plataforma para poder llevar la verdad. Mira cómo reaccionan ellos. Cuando lo oyeron, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas. Cuando por alguna razón equívoca, por la falta de criterio de estas personas, la gloria de la predicación empezó a enfocarse en los siervos, ¿sabes qué sintieron ellos? Angustia, dolor. La expresión rasgar los vestidos se utiliza mayormente cuando una persona muere en el mundo antiguo. Cuando un familiar moría de manera sorpresiva o cuando el dolor de una persona, de un hijo se moría, ¿cierto? Esta era una expresión de angustia y de sumo dolor. Agarraban sus túnicas y las rompían todas. Las rasgaban todas, lloraban con gran dolor. Pero este tipo de expresiones se daban mayormente cuando un familiar o un amigo muy amado moría. Eso es una expresión profunda de angustia. Cuando vos ves esta reacción, lo que estás viendo es el tipo de reacción de un hombre que teme al Señor y que lo que ha formado en su mente es la convicción de no querer compartir la gloria que le pertenece solamente a Dios con Él mismo. Hay una angustia en su corazón y la angustia es que estas personas están confundidas en quién es el objeto de la adoración. Te digo una cosa, esto es completamente contrario a lo que vemos en muchas iglesias de nuestro tiempo, donde se hablan de grandes siervos de Dios, ¿cierto? Donde se hablan de personas que pareciera que no se pueden tocar porque son ungidos, ¿cierto? Y que lo único que están esperando es la adulación de las personas, la alabanza de las personas, el favor de las personas. Lo traigo un poquito más cerca. Hay algunos de ustedes que están involucrados en la labor de poder acompañar a otras personas. No puedes desarrollar esa actividad ministerial pensando o deseando la admiración de la persona que estás aconsejando. Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. ¿Te acordás en el capítulo 12 de Hechos que pasó cuando Herodes empezó a traer el favor de Dios, el aparente favor de Dios al pueblo? Él como un gobernador empezó a favorecer a los judíos, empezó a matar a los cristianos, lo mató a Jacobo, ahora lo tenía Pedro encarcelado.
Y de repente él se convirtió en el favorito del pueblo, ¿no? El favorito de los judíos. Y entonces él hablaba y que decían ellos, voz de Dios, voz de Dios. ¿Qué pasó con esa persona? Dios demostró, no estoy dispuesto a compartir mi gloria con nadie. Y murió comido por gusanos. Pero ¿sabes una cosa? Pablo y Bernabé no experimentaron eso. Su intención no era esa. Su intención no era que la administración de esta obra milagrosa pusiera los ojos en ellos. Lo que ellos querían es que esta obra milagrosa hiciera que las personas pusieran los ojos en Dios y en el mensaje que ellos venían a dar. Son pecadores perdidos, la ira de Dios está sobre ustedes. Necesitan arrepentirse del mensaje, de darle la espalda a Dios. Ese era el mensaje. Pero ahora estos hombres tienen todo el favor, tienen un cheque en blanco puesto sobre la mesa. Y cuando lo recibieron sobre la mesa, ¿sabes qué hicieron? Se rasgaron los vestidos. Angustia, dolor. Esto es lo que cada pastor debería sentir si se entristece porque el ejercicio de su ministerio o en el ejercicio de su ministerio no está recibiendo el favor de las personas. Cuando una persona se entristece porque no recibe la adulación, el respeto, la influencia, la respuesta, y una persona se entrega al desánimo, eso es una clara evidencia de una persona que lo que está buscando en la vida ministerial es poder obtener gloria para sí mismo. Pero el ejemplo de estos hombres piadosos fue completamente contrario. Ellos no querían ningún tipo de gloria para ellos. Ellos querían toda la gloria para Dios. ¿Y qué hicieron? Se lanzaron. La palabra ahí se precipitaron hacia la multitud, rompieron sus vestidos. ¿Sabes una cosa? Creo que hay otra razón también por la que rasgaron sus vestidos. Hay un dolor que hay en el corazón de un siervo y de un ministro legítimo de Dios cuando las personas no entienden la verdad de la palabra. Es un dolor legítimo. Cuando vos estás ministrando a las personas verdad tras verdad, verdad tras verdad, verdad tras verdad, y ves que la gente no responde de la forma que Dios quiere que responda. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 19, hablándole a esta misma audiencia, a la misma audiencia que tenemos acá. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Pablo acá? Sufrimiento. Utiliza una palabra que claramente vos sabés. ¿Quién de acá ha dado a luz sin, ¿cómo es que se llama esto? Sin cesárea, un parto natural. Acá está hablando de un parto natural. ¿Quién ha tenido un parto natural acá? Levante la mano. Han tenido parto natural, ¿no? Es doloroso, ¿no? Aún en el mejor de los partos, el dolor va en aumento. Cuando Pablo utiliza esta palabra, sufro dolores de parto, él está describiendo no un dolor que va pasando con el tiempo, es un dolor que va aumentando con el tiempo. Esa es la idea que Pablo está diciendo acá. ¿Y por qué está sufriendo? ¿Por qué está aumentando el dolor de Pablo? Por una simple razón, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Claro, Pablo está angustiado, está preocupado. ¿Por qué razón? Porque él está suministrando la predicación fiel de la palabra y hay una audiencia que no responde de la manera que Dios quiere que responda. Y eso produce dolor en el corazón de un ministro, un verdadero ministro de Dios. Yo no estoy entristecido porque no responden a mi mensaje. No estoy entristecido porque no responden a mi influencia. Mi tristeza viene de ver a personas que tienen todo para responder, para vivir una vida llena de frutos y están limitados en su vida espiritual simplemente porque no quieren responder. Estaba hablando con Shi este fin de semana, una situación ahí también, tuve que estar adentro de un hogar, de una casa, y veía el dolor, veía el pecado, veía la angustia en la que vivían. Pero al mismo tiempo pensaba, tienen todo lo que necesitan para poder revertir las situaciones del hogar, las situaciones conflictivas. Tienen todo a disposición, tienen enseñanza, tienen instrucción, tienen maestros, tienen mentores, tienen ejemplo para poder imitar. Y no responden. Dolor en el corazón. Dolor que va en aumento, que no se calma.
Entonces, en vez de estar buscando la adulación, el favor, en tratar de tener una idea que concilie las dos ideas, bueno, vamos a recibir el favor, pero al mismo tiempo vamos a hacer el ministerio. No, ellos dijeron dolor, rasgamos nuestros vestidos, se agazaparon frente a la gente, trataron de frenar con todas sus fuerzas lo que ellos estaban haciendo, la reacción de un ministro fiel. Es interesante porque dice ahí, la palabra que utiliza es una palabra muy fuerte. La palabra que vos tenés en tu texto es dando voces, pero es mucho más que dar voces. Ellos gritaron, basta, no hagan esto. Versículo 15, y en último lugar, la reivindicación. Versículo 15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Mira, para poder tener un ministerio bíblico necesitamos contrastar la adoración falsa con la adoración verdadera. Y me encanta la forma en la que Pablo va a tratar la adoración falsa porque va a tratar algunos puntos fundamentales. En primer lugar, la adoración verdadera requiere una perspectiva correcta del hombre. Requiere una perspectiva correcta del hombre. Mira lo que dice el versículo 15. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Es interesante porque la palabra somos semejantes es la palabra griega que literalmente quiere decir de la misma pasión o con las mismas pasiones. Lo que Pablo está diciendo es nosotros estamos constituidos, hechos de lo mismo de ustedes. Lo mismo de ustedes. Te digo una cosa, estos ministros, a pesar de que Pablo y Bernabé habían sido redimidos por la gracia del Señor, además de que habían sido rescatados por el mensaje del Evangelio, ellos no habían olvidado la antropología bíblica, ellos no habían olvidado de qué estaban hechos. Ellos eran hombres semejantes a las pasiones, a los hombres que estaban ministrando. Ellos no se creían superiores moralmente. Ellos no se creían superiores espiritualmente. Somos de las mismas pasiones, estamos hechos de lo mismo. ¿Por qué están haciendo esto? Muchos de ustedes han tenido que sufrir la corrección de pensamientos humanistas. Hay muchos de ustedes que han tenido que corregir conceptos acerca de sus propios pecados. Hay muchos de ustedes que han tenido que corregir criterios acerca de la crianza de los hijos y cuál es el lugar que le das a tu hijo en tu vida. Voy a decir, ¿por qué hace esto el pastor? ¿Por qué hace esto la iglesia? Quiero decirte una cosa, la razón por la que hacemos esto es porque no hay adoración verdadera si no tenemos una idea correcta del hombre. Lo primero que tenemos que corregir para poder producir verdadera adoración es una correcta perspectiva acerca de nosotros mismos. Recordar que no es lo que está afuera lo que contamina al hombre, es lo que está dentro del hombre lo que lo contamina. Recordar que no somos una víctima de nuestro pecado, somos responsables por nuestro pecado. Una antropología bíblica, una martirología bíblica. Necesitamos corregir la perspectiva que tenemos acerca de nosotros, porque si no entendemos bien quiénes somos nosotros, nunca va a haber adoración verdadera. En segundo lugar, la adoración verdadera requiere una perspectiva correcta del Evangelio. Hay muchas personas que hablan de un Evangelio hoy en nuestro entorno, pero mira lo que ocurre ahí más adelante, ¿no? Dice que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar. Bueno, ahí todavía no estamos. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Sabes una cosa? Lo que Pablo está haciendo acá es un mensaje muy fuerte, porque lo que les está diciendo, la palabra que él utiliza griega acá, vanidades, es la palabra inútiles. La palabra inútiles. Que se vuelvan de este sistema inútil de adoración. ¿Te imaginas predicando de esa forma? Predicándole a un testigo de Jehová, tu religión es una religión realmente inútil. O un adventista, tu religión es una religión realmente inútil. O un predicador de la prosperidad, estas iglesias que hablan acerca de que Dios es el que va a cumplir todos tus sueños, es decirle, tu religión es realmente inútil. Eso es lo que está diciendo acá. Ustedes se tienen que convertir de esa religión inútil, que no sirve para nada, para venir a la religión verdadera. No queremos adulación, queremos una perspectiva correcta del hombre, pero queremos un evangelio puro y real. Sin un claro entendimiento del hombre, sin un claro entendimiento del evangelio, no hay adoración verdadera. Y en último lugar, la adoración verdadera requiere una perspectiva correcta de quién es Dios.
¿Sabes una cosa? Dios no está en la cruz. Cristo no está en la cruz. Cristo murió en la cruz, pero no está en la cruz. Cristo está en un trono y es Señor sobre todos. Y eso es lo que está haciendo Pablo acá. Mira cómo termina. Que os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría en nuestros corazones. Esa es la predicación del Evangelio, esa es la predicación del Evangelio que centra la gracia. Ustedes no merecen el favor de Dios. Sin embargo, Él ha mostrado su gracia común a todos los hombres. Una perspectiva correcta de Dios, una perspectiva correcta de nosotros. Somos hombres, somos criaturas, no somos el centro del universo. Dios es el centro del universo, pero nosotros no lo somos. Somos culpables de nuestro pecado. Necesitamos una perspectiva correcta del Evangelio, que es lo que el Evangelio puro dice. Y finalmente una perspectiva correcta de Dios, habiendo creído. Y entonces ahí puede haber restitución de la adoración. Tristemente, en este escenario, no ocurrió, porque hay al final, en el versículo 18, que difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Y esto es algo muy triste. Cuando a pesar de que hay un mensaje claro, a pesar de que hay una práctica ministerial sana, la audiencia decide no responder. Este es el peor escenario. Y quiero llamar a la reflexión, porque el mensaje va a ser el mismo de acá hasta que termine el libro de los Hechos. No va a ser otra cosa. Esto es un relato de cómo responder a la adulación, pero al final de esta historia vemos que hay gente que, a pesar de que tenían ministros fieles, a pesar de que tenían un mensaje claro, a pesar de que ellos hicieron la práctica correcta, la gente quiso ir igual en pos de su propio camino. ¿Sabes una cosa? El hecho de que vos estés acá sentado, expuesto a enseñanza sana, no garantiza de que tu vida espiritual sea sana. Tenés que oír como el cojo. Tenés que tener fe como Él. Tenés que obedecer cuando el Señor habla. Amén. Terminamos acá la exposición de la palabra.